Luis, esos platos no se van a lavar solos. La voz de Marcos, el mesero del restaurante, retumbó en la cocina con su tono burlón. Otra noche, otra humillación. Luis tragó saliva y siguió con lo suyo. No valía la pena responder. Ya sabía cuál era su papel allí. Era el que limpiaba, el que recogía la basura, el que nadie respetaba, el que nunca llegaría a manada. O al menos eso era lo que todos pensaban. Pero lo que ellos no sabían era que Luis no pensaba ser el chico de los platos para siempre. Ellos aún no lo sabían, pero él iba a demostrarles lo equivocados que estaban. El suelo estaba frío y húmedo. Luis sentía el contacto de la loza destrozada bajo sus manos mientras recogía, con movimientos temblorosos, los pedazos de un plato roto. El restaurante entero pareció detenerse por un momento. Luego vino el estruendo de las risas. «Miren esto, el nuevo ni siquiera sabe sostener un plato», se burló un mesero, doblándose de la risa. «Seguro en su casa comían en hojas de plátano, por eso no sabe usar vajilla de verdad», añadió otro chocando su mano con la de un compañero. Las carcajadas aumentaron. Luis sintió el calor subiéndole al rostro. No podía levantar la vista. No podía mostrar debilidad. Desde que comenzó a trabajar en la cocina del restaurante La Torre, hace menos de un mes, se había convertido en el blanco de todas las bromas. El nuevo, el torpe, el que nadie respetaba. «Eres un maldito desastre», bramó el jefe de cocina, un hombre alto y robusto con el rostro rojo de furia. «¿Sabes cuánto cuesta cada plato que rompes? Más de lo que ganas en una semana». Luis tragó saliva y bajó la cabeza. Lo siento. Lo siento, no me sirve para nada», espetó el jefe de cocina. «Lo que me sirve es que no seas un estorbo. Tal vez lo que necesita es un babero», se burló uno de los ayudantes de cocina. «O una niñera», añadió otro. Las risas estallaron como una bomba en la cocina. Luis siguió recogiendo los pedazos en silencio. Sabía que si respondía las cosas solo empeorarían. Uno de los cocineros pasó junto a él y con un gesto casual dejó caer una espátula sucia sobre el suelo. «Ya que estás ahí abajo, recoge eso también, novato». Más carcajadas. Luis sintió un nudo en la garganta. No podía llorar, no podía enojarse. «Aguanta, Luis, solo aguanta». La cocina estaba llena de calor y ruido. Las órdenes de los meseros llegaban rápido, los cuchillos chocaban contra las tablas de madera y el vapor de las ollas se mezclaba con el olor a carne asada y especias. Pero en medio de todo eso, Luis solo escuchaba las burlas. Siempre había sido así, desde niño, cuando iba a la escuela con zapatos viejos y el uniforme remendado. Desde que aprendió a ignorar las miradas de burla cuando abría su lonchera y solo encontraba un pan duro con café frío. Siempre había sido el que estaba en el fondo. Y ahora, en este trabajo, seguía siendo invisible, hasta que cometía un error. «Levántate ya», gritó el jefe de cocina impaciente. «¿O acaso quieres que te traiga una almohada para que te quedes ahí en el suelo?» Luis apretó los dientes, terminó de recoger los pedazos y se puso de pie. Las piernas le temblaban, pero no se permitió flaquear. El jefe de cocina lo miró con desprecio. «Limpia ese desastre y desaparece de mi vista». Luis obedeció sin responder. Sabía que nadie lo iba a defender. Sabía que si intentaba justificar su error, las humillaciones no harían más que empeorar. No valía la pena. Cuando el turno terminó, todos los cocineros se marcharon. Pero Luis numeró. Como siempre, se quedó hasta el final, limpiando las mesas de acero, lavando los cuchillos y recogiendo la basura. Era el primero en llegar y el último en irse. Pero nadie se lo reconocía. Solo cuando terminó, cuando la cocina quedó en completo silencio, se permitió levantar la vista. Se acercó a la ventana que daba al callejón trasero y miró su reflejo. La luz blanca del restaurante lo hacía ver pálido. Su cabello estaba revuelto, tenía las manos ásperas por los detergentes y su camiseta empapada de sudor se pegaba a su cuerpo delgado. «¿Esto es lo que soy? Un simple ayudante de cocina, un hombre que todos pisoteaban. Pero no para siempre». Respiró hondo y apretó los puños. Un día todo iba a cambiar. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero algo dentro de él ardía, y ese fuego jamás se apagaría. Luis salió por la puerta trasera del restaurante y respiró hondo. El aire de la noche estaba frío, pero no lo suficiente como para calmar el ardor en su pecho. Su cuerpo estaba exhausto, pero su mente no dejaba de repetir cada burla, cada carcajada, cada palabra de desprecio que había escuchado durante el día. Se pasó la mano por la cara, sintiendo el sudor mezclado con grasa y harina pegado en su piel. El olor de la cocina se le había metido en la ropa, en el cabello, en las manos. Elección. Callejón trasero era oscuro y sucio.
Los contenedores de basura estaban repletos con restos de comida podrida y cajas de cartón mojadas por la lluvia de la tarde. Un par de ratas correteaban entre los desperdicios peleando por un trozo de pan duro. Luis se dejó caer sobre una caja de madera vieja y sacó su mochila. Tenía hambre. Hambre de verdad. Abrió un pequeño recipiente de plástico donde guardaba su cena. Arroz con frijoles y un pedazo de pan seco. Era lo único que tenía. Con una cuchara gastada comenzó a comer en silencio. Masticaba lento, sintiendo cada bocado como una pequeña victoria. Al menos tenía algo para llenar el estómago. Pero el destino no iba a dejarlo en paz. A unos metros de él, en la entrada del restaurante, los empleados comenzaban a salir. «Hoy toca celebrar, chicos», gritó Marcos, uno de los meseros, sacudiendo las llaves de su auto. «Eso, nos lo merecemos», dijo otro. Luis levantó la vista y los observó desde la sombra del callejón. Los vio sonreír, arreglándose la ropa antes de salir a la calle como si fueran los dueños del mundo. Todos vestían bien, con camisas elegantes y zapatos brillantes. Nada que ver con su ropa sucia y manchada de grasa. Caminaron juntos hacia un bar elegante, riendo y bromeando entre ellos. «Esta noche es de los ganadores», dijo uno de los cocineros levantando el puño en el aire. «Eso significa que el nuevo no viene», respondió otro provocando carcajadas. Luis sintió un nudo en el estómago. No por la comida, no por el hambre, por las palabras. «Tal vez deberíamos invitarlo», dijo Marcos con falsa amabilidad. «Seguro tiene hambre». «Sí, le podemos traer las sobras», agregó otro. «Aunque dudo que tenga dónde sentarse en un lugar como este». Luis bajó la mirada a su recipiente. La cuchara se detuvo en el aire. El bocado de arroz y frijoles ya no le sabía a nada. Las carcajadas de sus compañeros llenaron la calle antes de que todos entraran al bar. Se quedaron resonando en su mente, como un eco lejano que no se apagaba. Luis apretó la mandíbula y terminó su comida en silencio. No podía responder, no podía defenderse, no todavía. Guardó su recipiente vacío en la mochila y se levantó lentamente. Se quedó ahí, observando el bar desde la distancia. Las luces doradas iluminaban el interior, donde sus compañeros pedían tragos caros y brindaban con sonrisas de satisfacción. Luis se quedó inmóvil, con los puños apretados dentro de los bolsillos de su chaqueta. No tenía dinero para bares, no tenía ropa elegante, no tenía amigos con quienes reírse, pero tenía algo que ellos no tenían. Tenía hambre. No solo de comida, no solo de dinero. Hambre de algo más grande. Hambre de algo que aún no podía explicar. Un día, él también entraría en esos lugares con la cabeza en alto. Un día, ellos lo verían, y ya no se reirían. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero lo haría, lo haría. El camino de regreso a su habitación se hizo eterno. La ciudad seguía viva a su alrededor, pero para Luis todo se sentía ajeno, como si estuviera caminando en una película donde él no era más que un extra en segundo plano. Los neones de los bares, las luces de los autos y el murmullo de las conversaciones flotaban en el aire, pero él no pertenecía a nada de eso. Era solo un espectador de una vida que no era suya. Apretó el paso, metió las manos en los bolsillos y bajó la cabeza. Sabía que su cuarto no le ofrecería más comodidad que la calle, pero al menos ahí podría estar solo. El viejo edificio donde vivía tenía la fachada agrietada, el portón oxidado y un pasillo iluminado por un foco amarillo que parpadeaba con un zumbido eléctrico. Subió las escaleras, cuidando de no pisar los escalones sueltos que crujían bajo su peso. Cuando llegó a la puerta de su cuarto, sacó la llave y la giró con esfuerzo en la cerradura desgastada. La habitación era pequeña, con una cama angosta, una mesa de madera barata y una silla coja. En la esquina un hornillo eléctrico donde calentaba su comida, y en la pared un viejo espejo con una mancha de humedad en la esquina. Luis tiró la mochila en el suelo y se dejó caer en la silla. No encendió la luz. Se quedó en silencio, con los codos apoyados en la mesa y las manos entrelazadas frente a su boca, pensando, viendo su reflejo borroso en el espejo, sintiendo el peso de los años de fracaso sobre su espalda. Ya estaba harto de sentir lástima por sí mismo, harto de aceptar que su vida no tenía otro rumbo. Cerró los ojos con fuerza, como si al hacerlo pudiera desaparecer la sensación de vacío en su pecho, pero no desaparecía. Sacó de su bolsillo el billete arrugado que le habían pagado esa tarde. Lo extendió sobre la mesa y lo miró. $50. Se rió con amargura. ¿Qué podía así hacer con eso? ¿Pagar la renta y quedarse sin comida? ¿Comprar comida y atrasarse con el alquiler? Siempre el mismo dilema. Siempre el mismo problema. Con rabia golpeó la mesa con el puño cerrado, haciendo que la silla crujiera bajo su peso. Ya basta. No podía seguir así.
No podía seguir dejando que el tiempo pasara, que la vida lo arrastrara sin rumbo. Su mirada se clavó en el espejo. Por primera vez en mucho tiempo, se atrevió a verse con honestidad. Observó sus propias ojeras, la piel cansada, la expresión apagada de alguien que estaba perdiendo la batalla sin siquiera pelear. No quería ser ese hombre. No más. Respiró hondo y se obligó a calmarse. Si quería cambiar su vida, no podía hacerlo con rabia. La rabia era energía, sí, pero mal dirigida. Solo servía para romper cosas. Necesitaba enfocarla. Necesitaba una estrategia. No podía cambiar su realidad de un día para otro, pero sí podía dar el primer paso. Solo uno. Se levantó, encendió la luz y sacó una libreta vieja de un cajón. Con manos firmes, arrancó una hoja en blanco y escribió en el centro, en letras grandes: ¿Cómo salgo de aquí? Se quedó viendo esas palabras por un momento. Luego, con el lápiz entre los dedos, comenzó a escribir todo lo que pasaba por su mente. Cosas que sabía hacer, cosas que podía aprender, dónde podía buscar oportunidades, quién podía ayudarlo. Escribió hasta que la hoja quedó llena de ideas. Algunas eran absurdas, otras imposibles. Pero entre toda esa maraña de pensamientos había una verdad clara. No importaba qué tan bajo estuviera. Si movía sus fichas con inteligencia podía subir. Luis respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo sentía algo diferente a la resignación. Era solo una idea, solo un pedazo de papel. Pero en ese momento significaba algo más. Significaba que había esperanza. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero estaba listo para empezar. El amanecer llegó demasiado rápido. Luis apenas había dormido. Se quedó despierto toda la noche, sentado en su vieja silla con la hoja llena de ideas frente a él. La había leído una y otra vez, repasando cada posibilidad, descartando lo irreal, aferrándose a lo que sí podía hacer. Sabía que cambiar su vida no sería fácil. Sabía que tendría que hacer sacrificios, que tendría que enfrentar más rechazo, más humillación, más obstáculos. Pero no importaba. Seguir como estaba le dolía más que intentarlo y fracasar. Cuando el primer rayo de sol se filtró por la ventana polvorienta de su cuarto, Luis se levantó y se lavó la cara con el agua fría del lavabo compartido del pasillo. Se miró en el espejo y por primera vez en mucho tiempo no vio solo a un hombre cansado, sino a alguien decidido. Tomó su hoja de ideas, la dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Hoy sería el día en que comenzaría a cambiar su destino. El restaurante La Torre no abría sino hasta el mediodía, pero Luis salió temprano. Caminó por las calles sin rumbo fijo, con la mente ocupada en un solo pensamiento. ¿Cómo empiezo? No tenía dinero para estudiar, no tenía contactos, no tenía experiencia en nada más que lavar platos y recibir insultos. Pero sí tenía algo que nadie le podía quitar: hambre de salir adelante. Se detuvo frente a una panadería que recién abría sus puertas. El olor a pan recién horneado le recordó su hambre física, pero también la otra hambre, la que no se saciaba con comida. Miró el interior del local y vio al panadero amasando con manos firmes, moviéndose con destreza, concentrado en su trabajo. Luis no sabía hacer pan, pero entendió algo en ese momento. Alguien había enseñado a ese hombre. Nadie nace sabiendo. Todos empiezan desde cero en algún punto. Inspirado por ese pensamiento, siguió caminando hasta llegar a un café pequeño y acogedor. Miró por la ventana y vio a un grupo de jóvenes con laptops, escribiendo concentrados, trabajando en silencio. ¿Qué hacían? ¿Cómo habían conseguido esos trabajos donde no tenían que ensuciarse las manos ni aguantar gritos? Luis sintió curiosidad. Tal vez había algo más allá de lo que él conocía. Pasó frente a una librería y se detuvo. No recordaba la última vez que había leído un libro. La escuela había sido un recuerdo lejano, un lugar donde siempre estuvo en desventaja, donde nunca tuvo los útiles correctos ni la ropa adecuada, donde los profesores ni siquiera recordaban su nombre. Pero ahora, parado frente a esos estantes llenos de conocimiento, sintió algo diferente. Tal vez había respuestas ahí dentro. Entró con cautela, como si no perteneciera a ese lugar. Las librerías eran para gente que sabía qué buscar, para gente que tenía tiempo para leer. Pero él ignoró ese pensamiento y comenzó a caminar entre los pasillos. Sus ojos recorrieron los títulos: Finanzas personales para principiantes, Cómo empezar desde cero, Mentalidad de éxito. Tomó uno de los libros y lo hojeó con cuidado. Las palabras en esas páginas parecían promesas de algo mejor. Pero el precio en la contraportada le recordó la realidad: $20. No podía permitirse gastar en algo así. No cuando su estómago rugía pidiendo comida y la renta estaba por vencerse. Suspiró y dejó el libro en su lugar. Pero antes de salir de la tienda notó una mesa con un cartel que decía: libros en descuento, $5.
Se acercó y rebuscó entre los títulos gastados y cubiertos de polvo. Encontró un libro sobre cocina profesional. Lo hojeó rápidamente y vio que tenía recetas, técnicas, consejos para principiantes. Podría aprender algo con esto. Sacó $5 de su bolsillo y los puso sobre el mostrador. La cajera le sonrió amablemente mientras le daba su cambio. Nadie le había sonreído así en mucho tiempo. Con el libro bajo el brazo, salió de la librería sintiéndose diferente. Era solo un pequeño paso, pero era un paso en la dirección correcta. Aún tenía que ir al restaurante, aún tenía que soportar las burlas, los gritos, el cansancio. Pero hoy era distinto. Hoy sabía que estaba haciendo algo para cambiar su vida. Hoy no era solo otro día más. Hoy era el comienzo de algo nuevo. El libro que había comprado se convirtió en su posesión más valiosa. Esa misma noche, después de su turno en el restaurante, se encerró en su diminuta habitación y lo abrió con cuidado, como si tuviera en sus manos algo sagrado. La luz amarillenta de su único foco iluminaba las páginas gastadas y subrayadas por algún dueño anterior. Había anotaciones en los márgenes, pequeñas frases como «No te rindas, practica esto muchas veces, todos empiezan desde abajo». Esas palabras, escritas por un desconocido, parecían dirigirse a él. Eran un recordatorio de que no estaba solo en esta lucha. Con un lápiz viejo en la mano, comenzó a tomar notas en un cuaderno improvisado. No entendía muchos de los términos técnicos, pero no le importó. Si no sabía algo, lo buscaría. Si no entendía una técnica, la practicaría hasta que le saliera bien. No había otra opción. Se quedó despierto hasta la madrugada, memorizando recetas, analizando combinaciones de sabores, visualizando cada paso en su cabeza. Si quería salir de la miseria, tenía que ser mejor que los demás. Los días siguientes en el restaurante fueron igual de duros. Nadie notó la diferencia en él, porque para ellos Luis seguía siendo el mismo. El que lavaba platos, el que recogía basura, el que nadie respetaba. Pero en su mente, algo había cambiado. Ahora cada movimiento tenía un propósito. En lugar de ver la cocina como una prisión, comenzó a verla como su campo de entrenamiento. Observaba a los chefs con atención, memorizaba cómo movían las manos, cómo picaban las verduras con precisión, cómo preparaban salsas con exactitud matemática. Cada segundo en la cocina era una lección gratuita que nadie sabía que le estaban dando. Cuando terminaba su turno, en lugar de irse a casa de inmediato, se quedaba atrás, limpiando más lento a propósito, solo para poder ver cómo los cocineros cerraban la jornada. Escuchaba sus conversaciones, tomaba nota mental de los ingredientes que usaban, trataba de absorber cada detalle, pero nadie lo veía. Era invisible para todos, excepto para él mismo. Una noche, cuando el jefe de cocina terminó de preparar un plato especial para un cliente importante, Luis se atrevió a preguntar. Por primera vez en meses, levantó la voz. «Chef, ¿cómo hizo esa reducción de vino tinto?» Hubo un silencio incómodo en la cocina. Nadie esperaba que él hablara. El jefe de cocina, un hombre que siempre estaba de mal humor, lo miró con una ceja levantada. «¿Tú qué?» Luis tragó saliva. Sabía que esto podía salir mal, que podrían reírse de él, pero no le importó. «La reducción de vino tinto», repitió con firmeza. La hizo diferente a la del martes. Usó menos azúcar. ¿Por qué? Los otros cocineros dejaron de lo que estaban haciendo y lo miraron, sorprendidos. Nadie pensaba que Luis entendiera algo de cocina. Nadie imaginaba que estaba prestando atención. El jefe de cocina lo miró por un segundo, con el cuchillo en la mano, y luego soltó una risa breve, seca. «Mira quién habla», dijo con burla. «El lavaplatos quiere ser chef». Los demás rieron, pero Luis no bajó la mirada. Por primera vez en su vida no bajó la mirada. El jefe de cocina notó algo diferente en él, algo que no había visto antes. Determinación. Suspiró y se encogió de hombros. El martes tenía que reducirla más rápido, así que usé más azúcar para espesarla. Hoy tenía más tiempo y quería que fuera más sutil. Luis asintió, anotando la respuesta en su cabeza. «Tiene sentido». El jefe de cocina frunció el ceño, pero no dijo nada más. Se giró y siguió trabajando, como si la conversación nunca hubiera pasado. Pero algo sí pasó. Luis lo sabía. Había dado su primer paso. Había hablado. Había demostrado que no estaba solo lavando platos. Estaba aprendiendo. Esa noche, cuando terminó su turno, no se fue a casa. Se quedó en la cocina, solo cuando todos se habían ido. Encendió una de las estufas y sacó ingredientes sobrantes de la nevera. Sabía que si lo atrapaban, lo despedirían. Sabía que estaba arriesgando su trabajo. Pero si no lo hacía, nunca saldría de ahí. Tomó una sartén y la colocó sobre el fuego. Sus manos temblaban, pero no de miedo, sino de emoción.
Era la primera vez en su vida que cocinaba en una cocina profesional. Vertió un poco de vino en la sartén y esperó a que el alcohol se evaporara. Luego agregó caldo, azúcar y removió con una cuchara de madera. Estaba haciendo su primera reducción. El aroma subió en el aire. Por primera vez, el restaurante no era un lugar de humillación. Era un lugar donde podía crear. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero supo en ese momento que su vida estaba a punto de cambiar. El aroma de la reducción de vino tinto llenaba la cocina vacía. Luis removía la salsa con movimientos lentos, concentrado, observando cómo el líquido se espesaba poco a poco. Era la primera vez que cocinaba en esa cocina, pero en su mente lo había hecho 1000 veces. Se había pasado meses observando, memorizando los pasos, entendiendo las técnicas, soñando con el momento en que tendría la oportunidad de demostrar que él también podía hacerlo. Pero nadie le había dado una oportunidad, así que él mismo la tomó. Escuchó un sonido en la puerta y su corazón dio un vuelco. Si alguien lo atrapaba, lo despedirían en el acto. Rápidamente apagó la estufa, apartó la sartén y se movió con rapidez, limpiando cualquier rastro de su experimento. Su respiración estaba agitada cuando la puerta se abrió lentamente. Era Juan, el lavaplatos más antiguo del restaurante, un hombre de unos 50 años, con la espalda encorvada por los años de trabajo duro. Se quedó en la puerta con los ojos entrecerrados, observando la escena con curiosidad. No dijo nada por unos segundos, solo olfateó el aire y luego miró a Luis. «¿Qué demonios estás haciendo?», preguntó con voz ronca. Luis sintió un nudo en la garganta. Podría mentir, podría decir que solo estaba limpiando, pero algo dentro de él se negó. Por primera vez en su vida no quería ocultarse. «Estoy aprendiendo», respondió con firmeza, sin apartar la mirada. Juan frunció el ceño y caminó lentamente hacia la estufa. Miró la sartén, la textura de la reducción, el color intenso del vino cocido a fuego lento. Tomó una cuchara, probó la salsa y chasqueó la lengua. «Le falta un poco de sal», murmuró limpiándose los labios con la manga. «Pero está bien hecha». Luis sintió una extraña mezcla de alivio y orgullo. Había pasado la primera prueba. Juan suspiró y lo miró con una expresión que no era ni de desaprobación ni de burla. Era algo más difícil de descifrar. «Nadie aquí te va a enseñar nada, muchacho. A nadie le importa si aprendes o no. Si quieres salir adelante tendrás que robar el conocimiento». Luis asintió. Eso ya lo sabía. Juan se cruzó de brazos y miró la sartén humeante. «Mira, no soy chef, pero he trabajado en este lugar más tiempo del que me gustaría admitir. He visto a tipos como tú intentarlo y fracasar. Algunos tienen talento, pero el talento no es nada sin una oportunidad, y aquí no te la van a dar». Luis tragó saliva. Sabía que era verdad. Juan lo miró con seriedad y luego suspiró. «Pero hay otra forma». Luis levantó la mirada, expectante. Juan sacó un pequeño papel arrugado del bolsillo de su delantal y lo deslizó sobre la mesa de acero. Era un volante, viejo y maltratado, de un concurso de cocina para jóvenes talentos. «Esto es en 2 semanas», dijo Juan. «Es un evento donde algunos de los mejores chefs de la ciudad buscan nuevos talentos. Si ganas podrías conseguir un puesto en un restaurante de verdad, no lavando platos, cocinando». Luis tomó el volante con manos temblorosas. Era la primera vez que veía algo que se sentía como una puerta abierta. «¿Cómo sabes que me aceptarán?», preguntó con duda. Juan se encogió de hombros. «No lo sé, pero si no lo intentas, seguro que nadie lo hará por ti». Luis sintió que su corazón latía con fuerza. 2 semanas. No tenía experiencia real, no tenía formación, no tenía dinero para comprar ingredientes para practicar. Pero tenía hambre, más hambre que nunca. Miró a Juan con determinación. «Voy a hacerlo». Juan soltó una breve carcajada y negó con la cabeza. «Tienes agallas, chico. Ahora ve a casa antes de que alguien más te vea aquí». Luis asintió. Guardó el volante en su bolsillo y salió de la cocina con el pulso acelerado. Algo dentro de él había cambiado. Esta vez no iba ni a soñar con salir adelante. Iba ni a hacerlo.